Para la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de bajo peso al nacer es uno de los aspectos más importantes a tomar en consideración para determinar el progreso de las naciones hacia el logro de una buena salud para todos. Y justamente este término es de vital importancia a la hora de que un recién nacido alcance crecimiento y desarrollo satisfactorios. De bajo peso al nacer hablaremos hoy en Saludarte. Él venía pequeño. Nosotros somos pequeños, evidentemente, pero no tuve ningún problema ni de hipertensión ni ninguna otra enfermedad. Todos mis análisis dieron bien. Doctor, ¿cuándo es considerado que un bebé ha nacido con bajo peso? Bueno, consideramos que un recién nacido es de bajo peso por un concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud para todos los países que integran las Naciones Unidas. Y esto quiere decir que todo niño que pese menos de 2.500 gramos o su equivalente, 5 libras y media, se clasifica como un recién nacido de bajo peso. Obviamente, los niños de bajo peso pueden nacer antes del término, antes de las 37 semanas, o entre las 37 y las 41 semanas, que es el término de la gestación, o después de las 42 semanas, porque el niño gana de peso en el útero o no aumenta de peso en el útero de manera suficiente en cualquier periodo de la gestación. Ahora, es necesario aclarar que si el niño tiene poco peso para el tiempo de gestación, para nosotros, los neonatólogos, es considerado un recién nacido de bajo peso para su edad gestacional. ¿A las cuántas semanas te detectaron que el bebé no venía con el peso correcto? En el ultrasonido de las 33 semanas por genética, el doctor del consultorio, cuando le mando los resultados del ultrasonido, me dice que viene bajo peso, que hay que revisarme a ver por qué él viene bajo peso, hay que hacerme análisis. Voy a González Coro a que me chequeen, a ver por qué venía bajo peso. En el argot popular se escucha el término prematuro de peso, prematuro de tiempo. ¿Es correcto esto? Bueno, eso es una concepción que está arraigada en la población, pero que ya no tiene sustento. Hoy, al hablar de prematuros, estamos hablando de pretérminos, niños que nacen antes de las 37 semanas. Y cuando hablamos de niño a término es de 37 a 42 semanas. Si el niño nace con un peso inferior al que le corresponde, es un niño de bajo peso. Pero no hay un prematuro de peso y un prematuro de tiempo. El niño puede ser prematuro con un peso inferior a las 5 libras y media o superior, o puede nacer a término con un peso inferior a las 5 libras y media o un peso superior. Ya no existe esa definición, no tiene sentido de hablar de prematuro de peso o prematuro de tiempo. El prematuro es el que nace, el pretérmino, antes de las 37 semanas. Y la variable peso se condiciona a cómo se corresponde con respecto a esa edad gestacional con la que el niño ha llegado al mundo. Desde que entras al hospital ingresada, te hacen análisis, los doctores todos los días van, te examinan, te miran, te toman la presión, te toman la temperatura, los ultrasonidos cada 15 días para el cálculo de peso, pero diario igual, depende del tratamiento que lleves, te hacen igual ultrasonidos diarios. Sí, por si el líquido te baja o te aumenta demasiado. Las causas más frecuentes del bajo peso al nacer, pues son clasificadas en dos grandes grupos. Es decir, en primer lugar hay que recordar que todo niño que nace prematuramente generalmente tiene ya un bajo peso, pero hay niños que no son prematuros y también son bajo peso. ¿Qué factores están vinculados a que el niño nazca prematuramente? Muchos, pero quizás los más importantes son la edad muy precoz de la madre para el embarazo, por debajo de 20 años o por encima de 35 años, el embarazo múltiple, la madre que ha utilizado el aborto como anticoncepción y entonces cuando está embarazada hay una incompetencia cervical, el cuello del útero se abre antes del término. También hay que recordar que puede ser causa de prematuridad algunas enfermedades del embarazo o que la madre tenía incluso antes de salir embarazada. El hábito de fumar, vamos a decirlo bien, el mal hábito de fumar también es posible que contribuya a la prematuridad. Pero no solamente es capaz de producir el nacimiento de un niño prematuro, sino es capaz de producir también
que el niño, aunque nazca a término, sea prematuro. La buena noticia es que si la madre fumó y deja de fumar en el embarazo, pues tendrá la misma posibilidad de tener un hijo de bajo peso que la que nunca fumó. Yo soy una mujer sana, ¿vale? Que no tenía por qué venir con sospecha de bajo peso. Ya estuve ingresada 15 días, ahí era reposo absoluto, no podía bajar de la cama, solamente ir al baño. Y nada, me hicieron análisis y al final los análisis me dieron bien, que yo no tenía ningún problema, ¿sabes? Solo que él evidentemente venía pequeño. A los 15 días me dan de alta porque en el ultrasonido, cuando tienes ya esa fecha de 33 semanas, te hacen un ultrasonido cada 15 días para saber el cálculo de peso del bebé. Y a los 15 días me hicieron un ultrasonido, él aumentó con ese reposo que hice en el hospital y vine para la casa. Luego a los otros 15 días que me repiten el ultrasonido para ver si se mantenía aumentando, no aumentó y entonces me vuelven a ingresar entonces hasta que doy a luz. ¿Qué otros factores pueden hacer que un niño ya no prematuro nazca con bajo peso? La desnutrición materna antes del inicio del embarazo, que la madre pese menos de 110 libras o mida menos de 1,50 m. También puede ser que la madre no gane de manera suficiente de peso en el curso de la gestación, o que el feto en el útero tenga algunas malformaciones congénitas o padezca de alguna infección prenatal, que puede ocurrir en el primer trimestre o en los 2 trimestres sucesivos. Estas son causas del nacimiento de un niño de bajo peso. Madres que fumen, ¿sabe? Que consuman alcohol, problemas de hipertensión. Ahí en el hospital habían madres que tenían problemas de hipertensión y estaban ingresadas con niños que venían igual bajo peso. ¿A qué trastornos se enfrentan estos recién nacidos con bajo peso? Los recién nacidos de bajo peso está demostrado que al momento del nacimiento se demoran más en iniciar la primera respiración porque tienen más posibilidades de nacer con una asfixia perinatal. Pero a partir de ahí hay otras alteraciones, como pueden ser la hipotermia o la disminución de la temperatura, la hipoglicemia, que es el nivel bajo de azúcar en sangre, la disminución de 2 electrolitos, como son el calcio y el sodio, y además el incremento de la bilirrubina, que es lo que produce la coloración ictérica, es decir, la coloración amarilla de la piel y las mucosas, que tiene también algunas complicaciones para el niño. Por si fuera poco, el niño de bajo peso puede tener también dificultad respiratoria, un síndrome de dificultad respiratoria que se caracteriza, si es el bajo peso, un prematuro, por una inmadurez pulmonar y si es un niño a término, porque aspira meconio. Padece de asfixia in útero y entonces se defeca in útero y aspira ese líquido amniótico meconial. La anemia y lo contrario, la policitemia, también se puede ver complicando al niño de bajo peso. La primera, la anemia, más cuando el bajo peso es prematuro, y la policitemia o el exceso de glóbulos rojos cuando el niño bajo peso ha nacido a término. Obviamente, las infecciones son más frecuentes en los niños que nacen con bajo peso, tanto las infecciones antes de nacer como las posteriores al nacimiento y algunas malformaciones congénitas. Lo primero que me vino a la mente fue algún trastorno de crecimiento, ¿sabe? Que viniera con algún síndrome, ¿sabe? Que viniera con alguna enfermedad, ¿sabe? Que no fuese un niño sano. ¿Sabes a los riesgos que se expone un nene cuando viene bajo peso? Sí, claro, enfermedades que pueden estar más tiempo en el cunero, quedarnos más días en el hospital con alguna infección. Los niños de bajo peso, desde el momento del nacimiento, deben ser atendidos por el neonatólogo, que es el pediatra especializado en la atención de los recién nacidos. Los obstetras se comunican con él y asiste al nacimiento, lo mismo sea por un parto vaginal que un nacimiento por cesárea. ¿Por qué? Porque estos niños, como expliqué, pueden tener dificultad para iniciar su respiración y hay que emprender en ellos maniobras de reanimación. Una vez que salen de estos primeros momentos de la vida, hay que detectar lo más tempranamente posible las alteraciones a las que me he referido anteriormente, para lo que tenemos protocolos de acción, tanto para el diagnóstico como para el manejo. Hay que abordar la nutrición,
que puede ser por vía intravenosa o por vía oral según las características del paciente y de las complicaciones que presenta. Y además tener en mente que todos los procederes hay que hacerlo de la manera más aséptica posible para evitar en ellos las infecciones adquiridas. Cuando di a luz, ¿sabes? Mi primera pregunta fue ¿cuánto pesó? ¿Sabes? Si venía sano el llanto, enseguida lo escuché, me lo pusieron arriba, lo pude tener piel con piel. Lo pude tener piel con piel y enseguida pregunté el peso. No me lo dijeron en ese momento porque se lo llevan los doctores para examinarlo, succionarlo, todas esas cosas. Pero enseguida que me lo llevaron, sí, supe el peso y me alegré. No era el peso que yo hubiese querido, pero al final no fue bajo peso. Doctor, ¿qué se puede hacer desde la prevención para evitar un bebé bajo peso? Bueno, lo primero que hay que decir que para evitar el nacimiento de un bajo peso, la madre debe salir embarazada en el momento más oportuno. Por lo tanto, es muy importante que asista a la consulta de riesgo preconcepcional si ella está pensando ya en salir embarazada. Una vez embarazada, no debe faltar a ninguno de los controles prenatales programados, porque está protocolizado qué hacer para detectar a tiempo el crecimiento restringido in útero. Quiere decir que el feto no está pesando lo que le corresponde para el tiempo de gestación y esto permite a los obstetras actuar para revertir esta situación desfavorable. Hay que decirle a la madre que tiene que nutrirse bien, no comer por dos, pero sí comer para dos, porque al estar embarazada ella tiene que nutrirse ella y también nutrir al feto que está en el útero. Y por supuesto, ella tiene que erradicar algunos hábitos tóxicos, fundamentalmente el mal hábito de fumar, por lo que antes hemos expresado. Las infecciones también deben ser tratadas oportunamente y la madre debe saber que esto es necesario, todo esto que he dicho es necesario para evitar que el niño muera, porque los niños de bajo peso tienen una mayor mortalidad, pero también para evitar que si sobrevive tenga secuelas, porque está demostrado que mientras más bajo es el peso al nacer, no solo hay más mortalidad, sino más posibilidades de secuelas para toda la vida. Y por si fuera poco, recordar que estos niños requieren de una larga hospitalización y en el curso de la hospitalización pueden acaecer complicaciones indeseables que están desgraciadamente también vinculadas a la prematuridad, al bajo peso y a la estadía prolongada en los hospitales. Lactancia materna exclusiva todo el tiempo hasta los 6 meses, para que aumente bien, crezca sano y fuerte. Sin dudas, es necesaria la detección oportuna del bajo peso antes del nacimiento, para de esta forma poder emprender un conjunto de acciones que permitan no solo disminuir la mortalidad, sino también las secuelas en estos recién nacidos de alto riesgo. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.